Bienvenidos. 3 meses. 3 meses del estallido social, de las movilizaciones, algo que todavía muchos no entendemos. Por eso hemos invitado a Alfredo Jocelyn Holt, historiador. ¿Cómo estás? Gracias, Ezio. Estoy como el país, pero bueno, no nos queda otra que ser termómetro Lo primero, Alfredo, de esta situación. uno piensa que un historiador tiene la respuesta de la historia. No. Que uno puede decir, esto se asemeja a esto, o esto es espejo de esto otro. ¿A qué se puede asemejar esto en la historia de Chile? No, los historiadores pensamos la historia. No somos esos eruditos, como se llama, que manejan muchísima información. Tenemos una cierta sensibilidad, pero también tenemos sensibilidad para saber, y fundamentalmente, que las cosas son muy diferentes en distintos momentos. Utilizamos las analogías históricas, y por lo tanto podemos ver cómo funcionan ciertas variables que han ocurrido en otros momentos, y suponer de que si nada cambia, cuestión que es un absurdo, ¿no es cierto?, pueden hacerse prognosis, y por lo tanto se pueden proyectar. En ningún caso creemos, los historiadores del siglo XX y del siglo XXI, creemos que existen leyes históricas, como sí lo pensaban los historiadores del siglo XIX. Pero no tenemos ningún complejo de andar, compitiendo con Newton en generar leyes que expliquen los fenómenos. Somos después de Einstein, en la cual la relatividad incide muchísimo, y por lo tanto que los fenómenos son mucho más complejos. ¿Qué es lo que se compara? Bueno, es decir, reventones en Chile han ocurrido siempre. Esto no es ninguna novedad. Han ocurrido, si uno va para más atrás, han ocurrido, ¿no es cierto?, el año 2011 o el 2006, si uno quiere proyectarlo un poco más atrás. Ciertamente entre el 83 y 86, una crisis económica, hubo un reventón muy fuerte. La dictadura militar entera es un reventón, hay que mirarlo también en esos términos. Es el reventón más largo. Es más largo, sí. Por supuesto. Los fenómenos revolucionarios como los fenómenos contrarrevolucionarios pueden hacer reventones y estallidos. La Unidad Popular fue de principio a fin, ¿cómo se llama?, una rebelión en la base. La Unidad Popular y los fenómenos que nosotros llamamos o caracterizamos con la Unidad Popular se extienden a 1967, desde la creación del MIR, Patria y Libertad, la toma de la Casa Central de la Católica. Por lo tanto, el desmadre, por así decirlo, que quizás ese es quizás el gran término, el desmadre, que va desde el 67 hasta el año 73, y por supuesto, ¿no es cierto?, el estallido de violencia y qué significa el golpe. Hay fenómenos en los años 50, hay fenómenos en los años 40, ¿para qué decir en los años 30? Golpes militares, por cierto. Y a principios del siglo XX tenemos movilizaciones, particularmente en el norte, que terminan en masacres. Tenemos el 1891, tenemos un gran reventón, una guerra civil de proporciones. Bueno, te das cuenta, desde 1891... Una cantidad de muertos... Que excede al número de que murieron en la Guerra del Pacífico. Y que tampoco es muy claro porque está la carnicería de gente que muere, que no pueden saber contar los números de víctimas, porque no puede juntar brazos con tórax. Sí, claro. Y además porque en dos batallas. Sí, claro. Y nada más. No, y en lo otro porque la represión que hubo posterior. También en el saqueo posterior, como se llama en Santiago. Esos son los 3 eventos que hay. Y esto en un país, porque lo que llama la atención en un país que sabe contar víctimas, porque es un país de terremotos, entonces tú sabes contar las víctimas, pero este fue un caso del 91 que no se entiende. Se entiende mejor la violencia de la dictadura, al final de cuentas, que la violencia que se generó en la guerra del 91, que no tiene mucho sentido. Entonces, para atrás llevas mucho tiempo. Por cierto, a nivel ya universal, por cierto, 1789, la Revolución Francesa, muestra
muestra una característica muy especial, que es la diferencia entre la revolución de las revueltas. Las revueltas, las rebeliones, son fenómenos tradicionales, siempre ocurren, el mundo medieval está lleno de rebeldías y de rebeliones y revueltas, en América también, Tupac Amaru, que es una rebelión andina que va desde Ecuador hasta el norte de Chile, es una cosa gigantesca. Las rebeliones son distintas en el sentido de que surgen normalmente en situaciones muy coyunturales en que ha ocurrido, por ejemplo, una alza de impuestos que coincide con que ese año hubo una mala cosecha y se produjo hambruna. Y entonces hay mala cosecha, se produce hambruna y ¿cómo se llama? Y suben los impuestos. Entonces hay un estallido, obviamente. Y en esas condiciones lo tradicional es esa rebeldía y esa rebelión, ese pataleo, ese reventón que le representa a la autoridad, en este caso un monarca, que se haga justicia. Y el monarca medieval, el monarca tradicional, antes del absolutismo del siglo XVIII, es un monarca que es un juez, en el fondo. Y entonces el lema que sigue ahí esas rebeldías es viva el rey, abajo el mal gobierno. Esa idea. Y eso lo vemos en Europa, en América Latina, lo vemos en todo eso. Esa idea es para hacer justicia y revertir al orden. En 1789 ocurre algo totalmente distinto, y es propiamente la revolución. Y por eso que datamos las revoluciones desde 1789 y no de esas supuestas revoluciones que hubo en Inglaterra en el siglo XVII o incluso un poco antes en los Estados Unidos, que no serían precisamente revoluciones. La revolución de 1789 tiene un componente de base, tiene calle, por así decirlo, y en el fondo lo que piden, es como se llama, en el fondo, y lo hace distinto, es crear un nuevo orden. No es que se revierta un orden anterior para hacer justicia, que es las rebeliones y las rebeldías, sino de crear un nuevo mundo, un nuevo orden a partir desde cero. ¿Me entiendes? Esas son las revoluciones. Y esas revoluciones, bueno, en el siglo XX, el siglo XIX está lleno de estas revoluciones, aun cuando en el siglo XIX lo que termina primando es la contrarrevolución, que dura más tiempo y logran aleccionarla. Por lo tanto, cuando llegamos al siglo XX, en Europa y en el mundo en general, las revoluciones vienen con todo y con muy fuertemente, porque le pasan la cuenta al siglo XIX, que es liberal y que crea instituciones sólidas que evitan esas rebeliones, esas revoluciones, esos estallidos. En el siglo XX, por lo tanto, en México en 1910, ¿no es cierto? Bueno, todo el mundo se olvida, ¿no? Pero en México es anterior de la Revolución Rusa y Soviética, ¿no es cierto? Después tenemos, ¿cómo se llama?, el fascismo, que también es una fuerza, ¿cómo se llama?, revolucionaria de alguna manera, también porque emula a Lenin. Mussolini era miembro del Partido Socialista anteriormente, ¿no es cierto? Y después, ¿cómo se llama?, tenemos el fenómeno de la descolonización después de la guerra, tenemos la Revolución China, por cierto, sí. Y tenemos el gran reventón que fue la Guerra Civil Española, ¿no es cierto?, de por medio, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y después las revoluciones iraníes, la Revolución Cubana, que es el hecho más importante en la historia de América en el siglo XX, etcétera, etcétera, y vienen con todo, vienen con todo. El resultado de eso ha sido de que las revoluciones han fracasado en el siglo XX, aunque vinieron con más fuerza que en el siglo XIX y generaron fuerzas contrarrevolucionarias, ¿no es cierto? En América Latina las conocemos, ¿no es cierto? La guerra contra la guerrilla urbana, ¿no es cierto? Las dictaduras militares, particularmente la del Cono Sur, de las cuales una de ellas, y muy prominentemente, es la nuestra, etcétera, etcétera. Entonces, el resultado final han sido para peor. Entonces, si uno hace estas revoluciones, lo más que seguro, desde el punto de vista de la historia, es que lo que viene después es una reacción, y esa reacción es más dura, en directa proporción al estallido de la revolución y los intentos revolucionarios. Entonces, aquí había escaladas históricamente del 19 al 20, y la represión ha sido también en escalada. Pero esto, ¿tú crees que
¿Va camino a una revolución lo que se quiere hacer o una No, esto es simple revolucionario. revuelta? No, esto es revolucionario de todas maneras, porque vivimos en una... yo he trabajado mucho la idea de que estamos en un mundo, en Chile en particular, desde 1964 en adelante, desde Frei Montalva, en un proceso revolucionario que no ha terminado. Ese proceso revolucionario tenía características... lo que es propio de la revolución en el siglo XX es cómo yo hago la revolución para que no hagan otros la revolución. Entonces, Frei Montalva hace la revolución para impedir que venga un régimen, ¿no es cierto?, adicto a la revolución castrista cubana. No le duró mucho, llegó a Allende. Allende también marca las diferencias con Castro y Cuba. Sí. La vía chilena al socialismo es una alternativa a la vía armada. Termina pegándose un tiro porque no resuelven el problema esquizofrénico al interior de la Unidad Popular, en que nunca pudieron congeniar eso. Y después viene una dictadura militar que es una contrarrevolución revolucionaria, que realmente ha sido la más exitosa de las variantes de la revolución, dentro de la revolución proceso. Y entonces, en un país empatado, porque esto es un país empatado desde 1964 en adelante, 50-50, claramente 50-50, a fines en marzo del 73, Allende tenía el 45% del electorado, tenía la Constitución a su favor y los militares a su favor. Tuvieron que hacerle un golpe, es el intento de hacer el desempate. El 88, 56 contra 44, eso fue un empate para todos los efectos. No habríamos tenido la transición que tuvimos, todo negociada, pactada, con pistola encima de la mesa, si no hubiera sido por ese 44, ¿me entiendes? Por lo tanto, quedó las cosas más o menos igual. Esto fue un intento de desempate, que probablemente que puede triunfar, sí, y en cuyo caso yo creo que si triunfa, lo que vamos a tener es un régimen totalitario, o un escenario en que la izquierda, y con ayuda militar, tiene que ponerle fin a este desmadre para que con toda legitimidad de izquierda pueda perseguir a la gente de izquierda que no hace posible un nuevo orden. ¿Me entiendes el asunto? Sí. Ahora, es decir, es un Stalin que tiene que sacarle la mugre a los trotskistas, ¿me entiendes? Esa lógica, para poder establecer un cierto orden, o que lo contrario, eso no puede ser nunca, ya no puede ser, volver a ser alguien que venga de la derecha, un Pinochet, sino que tiene que ser una persona de izquierda para sacarle la cresta, no a personas como yo, sí, o como tú, sino que a los más extremos y más de izquierda, ¿me entiendes?, que joden la pita. Pero aquí, ¿hay alguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas se sumen a algo así? Bueno, porque la verdad pero es no que solamente las Fuerzas Armadas, hablemos, sí, de grupos paramilitares. El 18 de octubre fue una operación militar, no cabe ninguna duda, paramilitar. Evidentemente, había sincronización, ¿no es cierto? Habían, ¿cómo se llama? ¿Cuántas eran? 100 y tantas, ¿cómo se llama? Estaciones de metro en 24 horas, ¿cómo se llama? Todas incendiadas. Y sabían perfectamente dónde ir, ¿me entiendes?, en el panel correspondiente para deshabilitar y para hacer tanto más difícil la reactivación del metro. Evidentemente que hay técnicas en estos aspectos. Si lo que ha llamado la atención estos últimos 3 meses es que manejan los tiempos. A veces es en Santiago, a veces no es en Santiago, a veces es en provincia. A veces uno espera que, ¿no es cierto?, para el año nuevo va a dejar la tenda al lado, no pasa nada en Santiago, pero, ¿me entiendes?, pero pasa 2 días después y queda la tenda al lado en Santiago. Manejan los tiempos, manejan los lugares. ¿Quiénes son? No tengo idea. Esto es como álgebra. Los matemáticos a veces tenemos que manejar, ¿cómo se llama?, X, X desconocida, pero eso no quiere decir que podemos hablar largamente de distintas funciones aritméticas con las X desconocidas. No lo sé. Como en todo este país, en 6 meses más vamos a saber más. Vamos a saber que el gobierno sabe más, que tiene pudores para no decir ciertas cosas. Que quizás la inteligencia, bueno, sabemos que la inteligencia, los grupos de inteligencia son bastante defectuosos, pero que quizás no son tan defectuosos como pensamos que son defectuosos.
Quizás la inteligencia de Israel o inteligencia norteamericana o la francesa saben más de lo que saben la inteligencia en Chile. En un año más, en 2 años más, en 3 años más, alguien va a hablar, va a contar, ¿me entiendes? El efecto dinamizador es incontrolable, ¿me entiendes? Genera una dinámica, pero el haber hecho esa operación del 18 de octubre, que ni son ni 24 horas, en la tarde de ese día viernes, ¿no es cierto?, tenía un objetivo totalmente... Hay ciertos padrones que saquen a los mocosos primero y después viene la gente más seria, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos en el 2006, el 2006 fueron con los pingüinos, el 2011 fueron con los universitarios, etcétera. Hay ciertos padrones que se dan. Aquí no hay espontaneidad. Este es un discurso propiamente de un historiador el que estoy dando. Los historiadores consideramos que los que hacen la historia no son entes colectivos en última instancia, aun cuando hay historiadores que consideran que los movimientos sociales son sujetos colectivos. Yo no creo que hay sujetos colectivos. Yo lo que pienso es que hay individuos que hablan por esos sujetos colectivos. Gabriel Salazar habla por los sujetos, pero no hay nadie más individual que Gabriel Salazar, a quien yo lo quiero mucho y lo estimo y lo admiro mucho. Y por lo tanto, ¿cómo se llama?, identifican como tales. Aquí no son espontáneos. Lo que es fundamental, y es porque los historiadores lo que nos interesa fundamentalmente es la responsabilidad histórica. ¿A quién, no es cierto?, cifrar la responsabilidad? ¿A quién, no es cierto?, cargarle las tintas? ¿A quién, no, llevarlo a un examen? Los fenómenos colectivos diluyen esa responsabilidad. Esto no es química. Los sociólogos pretenden hablar como químicos, porque tienen este complejo de ser siempre ciencia social. Creen que hacen física, ¿me entiendes? Entonces la Katia Araujo, ¿me entiendes?, no le interesa, ¿me entiendes?, identificar a ningún individuo. Están todas las condiciones hechas para que, ¿me entiendes?, el experimento estalle, ¿me entiendes?, para que el guiso salga bien, ¿me entiendes? Esa es la lógica. Entonces Carlos Peña, Tironi, Brunner, la Katia Araujo, todo eso, ¿me entiendes?, son los sociólogos, ¿me entiendes?, piensan en eso. Giorgio Bucardo, que fue alumno mío, ¿me entiendes?, que es sociólogo, Carlos Ruiz Encina, todos piensan en esos términos. Los historiadores, sin embargo, pensamos que es todo siempre ad hominem, en última instancia. Es fulano de tal. Ahora, me pregunto, es decir, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años, en términos de las tecnologías, en las formas de relacionarse. Sí. Porque antes las cosas eran persona a persona, con suerte era por teléfono. Hoy en día las cosas son a través del celular. Y por lo tanto, yo me pregunto si es que no estamos mirando la realidad con una forma de funcionamiento que para muchas generaciones ya no es. Bueno, es decir, sí. Porque además a mí me... Eso es lo que nos quieren hacer. Eso es lo que nos quieren hacer creer. No, pero yo veo mucho... Pero yo no veo televisión. Y tampoco uso celular. Sí, pero yo me refiero a tengo serias dudas de no dejar el computador. Sí, no, pero es que yo me refiero a que a mí me sorprende, por ejemplo, la facilidad con que muchos jóvenes cambian sus intereses, sus adherencias, que parecían las más fuertes, y como si nada, sus grupos de amistades, y cómo además fácilmente se organizan y dicen, ya hay una fiesta, hoy tal evento, bien 48 horas menos, arman cosas que cuando yo era joven a uno le tomaban semanas, meses a veces. Porque uno iba hablando uno por uno, iba consiguiendo el permiso. Entonces, pero a mí quizás, me parece, no sé, me pregunto si esta cosa de que uno ve tantos mensajes tan diversos... Esto es más trastornador a que lo que podría haber sido, por ejemplo, en otros momentos históricos, un fenómeno como la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial. Imagínate cómo cambia el mundo en la Primera o en la Segunda, en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?
cuando puede desaparecer el 20% de la juventud de un país. En Paraguay, en la guerra del Chaco, murió, no sé, una proporción gigantesca, por ejemplo. ¿Qué es lo que es un país como se llama? Polonia o Europa Oriental, ¿me entiendes? Sin 6, 7 millones de judíos. Es un tema que George Steiner lo obsesiona y demás. Algo falta, bueno, y falta todo eso. No estoy tan muy seguro. Por ejemplo, los movimientos sociales como el feminismo producen más efecto que la Segunda Guerra Mundial en cuanto al rol de la mujer, cuando la saca de su casa y la lleva a la fábrica para producir, como se llama, en la fábrica, porque los hombres están en la guerra. Yo no lo sé. Que incluso la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial influyeron en Chile. Todas influyen. La cantidad de extranjeros que se fueron y dejaron a sus mujeres solas. Por supuesto. ¿Cómo se llama? Aunque hayan sido pocos, pero... Sí, cuesta... A ver, yo estoy de acuerdo en que el mundo cambia, pero toma largo tiempo que cambie. Sí. Los tiempos son, por ejemplo, te doy un ejemplo. Uno podría decir, bueno, pero el mundo cambió, hay un antes y un después de 1789, la Revolución Francesa. Hay algunos historiadores que dicen eso. Hay otros historiadores que, como desde de Tocqueville en adelante, y otros que privilegiamos la continuidad. Y por lo tanto, por ejemplo, no es el caso de Tocqueville, porque no sobrevivió, pero el antiguo régimen, para algunos, termina no en 1789, sino que en 1914. Y son historiadores muy serios y dan fundamento para esto. Yo tiendo a pensar que el antiguo régimen en Chile se extendió hasta la reforma agraria, es decir, anteayer. Entonces, te das cuenta, entonces sí, el mundo cambió, pero toma mucho tiempo para cambiar. A ver, además existe esta cosa ilusoria de que porque yo cambié, cambia todo el mundo. Eso es lo que dice la Bachelet, que metió este cuento. Chile cambió. Y claro, porque yo cambié. No, pero a ver, porque, es decir, sí, yo estoy de acuerdo en que los cambios son mucho más lentos de los que uno cree. Sí. Mi tema va en cómo la forma de relacionarse de la gente joven es muy distinta. Y que nosotros quizás estamos mirando estos fenómenos en cómo nos organizábamos nosotros y con nuestros tiempos y con nuestras adherencias. Mira, pero tú has conocido prodigios. A mí me ha tocado conocer prodigios. Desde que yo estuve en la universidad en Estados Unidos, a los 18 años, conocí a un prodigio que estaba estudiando y tenía mi misma edad, pero estaba sacando un doctorado en física, cuando yo estaba recién entrando en primer año de universidad. Él estaba sacando un doctorado en física. Mira, la precocidad es una cosa, es muy interesante. Hay ciertos aceleramientos. Lo que no sabemos qué va a pasar con toda esta precocidad de estos individuos cuando se chanten. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y cuando revienten. En este caso en particular, este es un tipo muy extraordinario, como se llama, de que los mandó a toda la cresta en la universidad, porque además de estar haciendo esta es la Universidad de Johns Hopkins, es muy seria, una de las mejores universidades en Estados Unidos, y al mismo tiempo que estaba sacando un doctorado en física a los 17 años, lo estaban observando desde el departamento de psicología y estaban haciendo un estudio, justamente eso. Entonces se da cuenta de esto, manda una carta al diario universitario y se va a trabajar con Frank Zappa. ¿Me entiendes? Sí. Esto es muy interesante. Y votó su carrera, además. Claro. Los millennials tienen esta característica, ¿me entiendes? En que se van, todo es en menú, ¿me entiendes? Entonces están permanentemente en menú. Y entonces y está todo en el palmo de la mano, que es lo más cercano a una especie de onanismo, sí. ¿Me entiendes? Visual, pero también que pulsa y demás. Y bueno, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando se le acaba la batería? ¿Qué pasa cuando se le estalla el aparato? ¿Me entiendes? ¿Qué pasa cuando, ¿me entiendes?, deciden que van a dejar con el aparato? No van a dejar, y se van a ir a trabajar con Frank Zappa. ¿Me entiendes? Lo que no entendemos es que a veces, esta es una generación que maneja aparatos que quizás son más inteligentes que sus usuarios. Esto a mí me parece que es grave. ¿Me entiendes? Es decir, los que utilizaron la imprenta de Gutenberg son más inteligentes probablemente que Gutenberg. ¿Sí? ¿Me entiendes? Pero ¿hasta qué punto hoy día los usuarios son menos inteligentes que estos
estos personajes kabuki que trabajan y generan ingenierías altamente sofisticadas, ¿no es cierto?, en Silicon Valley. Bueno, ¿Me entiendes? y para ir levantando la información, ir armando los perfiles, y además Le están mucha metiendo gente- cuántos goles dable. Imagínate que ese aparato, ¿cómo se llama? Le va indicando, ¿cómo se llama? Todas sus preferencias, Sí. ¿me entiendes? Automáticamente. Y- Y le va recordando su inconsciente, ¿me entiendes? Subliminal. A mí me parece que es una monstruosidad, ¿me entiendes? Pero Yo- además- esa gente, una persona con... yo tengo un profesor en Oxford que, ¿cómo se llama?, que me supervisó, que decía que desconfiaba de todas las personas que usaban, ¿cómo se llama?, corbata de papillón. Yo desconfío particularmente de la gente que depende en forma adicta a esos aparatos. El otro día estuve en una reunión en que dos personas estaban permanentemente estaban consultando sus aparatos. Tuve que decirles que me parecía, que yo lo sentía mucho por ellos, que me parecían que eran unas personas enfermas. Por supuesto que ahí lo apagaron. Ahora, a mí me llama la atención, como veo en el metro, en la micro, gente que va viendo desde noticias a Facebook, a Instagram, y que leen los titulares. Y a partir de eso ponen like Así. y solo viendo titulares. Por supuesto. Punto. Entonces, cuando se construye la realidad o partes de la realidad a partir solo de titulares, esa persona es muy manipulable después. Es totalmente manipulable. Y por eso que hay que además buscar... es muy fácil de... Exacto. ¿Quiénes son los ingenieros detrás? Que hacen posible esa situación, ¿me entiendes? Que generan las condiciones para que se produzca esas dinámicas. Esas dinámicas, ¿cómo se llama?, incontrolables. Trotsky, en la historia de la Revolución Rusa, ¿no es cierto?, da a entender que lo que es interesante es cómo uno se sube a un fenómeno que no lo ha producido. ¿Sí? El estallido, ¿me entiendes?, se ha producido, de alguna manera, la revuelta se ha producido, y entonces el talento de Trotsky es fundamentalmente identificar cómo se llama, los soviets y cómo se llama, los comunistas pueden hacerse, y Lenin pueden hacerse de la oportunidad. En ese sentido, Trotsky no piensa tan distinto a Maquiavelo muchos siglos antes, ¿me entiendes? Y esa es la genialidad. Por lo tanto, las lógicas son más o menos, siguen siendo iguales. Esto sin meternos en la otra dimensión, ella es que si tenemos naturaleza humana o no tenemos naturaleza humana, independientemente de lo que... Yo encuentro que nos parecemos bastante quizás a los neandertales. Tú sabes que se mezclaron y algo tenemos de neandertal. Bien mezclado. Estamos bien mezclados. Pero quizás tenemos, además eran gente... Los neandertales eran, parece, más pacíficos que los otros, ¿no es cierto? Lo cual demuestra que, que quizás es bueno tener ancestros neandertales. Es decir, en ese sentido, me parece que hay que apelar a esas continuidades, esta idea de que todo comienza desde cero, de que todo es cambio, de que, y además en un país provinciano, si esto es completamente provinciano, ¿me entiendes? Es provinciano con tecnología barata, y por eso que llega. ¿Me entiendes? El que tú tengas unas zapatillas Nike, Adidas, no sé qué otra marca, ¿me entiendes?, no te hace un buen ni basquetbolista, ni te hace un muy estupendo tenista. Es simplemente que andas con unas zapatillas, ¿me entiendes?, que te costaron una cantidad que estás dispuesto a pagar y que hizo muy rico a una cantidad de gente que realmente diseñó y diseñó. Y está en otro país. No, perdón. Ni siquiera al que diseñó, al dueño de la fábrica. Además, imagínate, el que compró la marca. Sí, el que compró la marca y el que paga por el diseño. Y además con un agravante, claro, que probablemente la zapatilla Nike que se vende en Estados Unidos no es la misma que se vende acá. También. Y también se ve igual, pero también, no es la misma. Y mi iPad, ¿cómo se llama? De Apple, no es el mismo que la primera versión que yo compré hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? Porque es a escala y demás. Entonces hay una degradación. Y además hay productos diferenciados para el primer mundo, para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Por supuesto. Y probablemente los empresarios aquí compran para el cuarto porque valen menos y los venden a precio de... Por supuesto. Mira, yo creo que aquí los movimientos sociales y las movilizaciones es una forma de irse, ¿no es cierto?, fuera de las lógicas institucionales.
Y lo que hemos visto, y por supuesto que ha ayudado muchísimo en esto, este incompetente gobierno, dirigido por un ser completamente incompetente como Sebastián Piñera, y que nunca debió haber llegado a donde llegó, y demás. Entonces, que contribuye a esto. Y entonces, en esas condiciones, ¿no es cierto?, es cuánto vamos a tener de institucionalidad. Yo vengo viendo cómo puede decaer una institución, y una de las principales instituciones en este país, que es la Universidad de Chile, donde yo soy profesor y conozco 3 facultades desde dentro. He escrito libros sobre esto y en los últimos 10 años he visto cómo se degrada la principal institución que se creó en el siglo XIX. En el siglo XIX chileno se crearon 2 grandes instituciones, la Universidad de Chile y el Congreso Nacional. La Presidencia de la República, por ejemplo, tiene antecedentes en el mundo colonial. Las nuevas y totalmente novedosas instituciones que se crean en Chile son la Universidad y el Congreso Nacional. Y mira en qué están los dos, ¿me entiendes? Entonces está esa decadencia, esa degradación. Yo pienso que este país tiene una degradación de un siglo, desde 1920, desde que llega un demagogo populista como Arturo Alessandri, y que necesita aliarse de los militares, y con un discurso antioligárquico, que se parece muchísimo al discurso anti-élite hoy día, y que generan un desmadre que va desde 1920, 24, 25, con una constitución también generada por la violencia, como va a ser esta va a ser generada con una antesala de violencia, esta nueva. Además, ¿no es cierto? Esta es una constitución que habría que votar. Yo no voy a votar, pero eso es otro tema. Pero si yo votaría que no, porque seguramente va a ser la constitución de Sebastián Piñera, ¿me entiendes? Lo cual hace no aconsejable votar que sí. No creo que alcance. No encuentro. A mí me sorprende. A mí me sorprende que haya durado todo esto rato. Sería aberrante. No, pero hay una explicación de eso. Es que los que podrían haberlo votado y que estaban todas las condiciones para votarlo, no se la pueden no podrían gobernar tampoco. ¿Me entiendes? Entonces, tuvieron. Por eso que creo que hay un. Ascanio Cavallo el otro día lo dio a entender en una columna que podría haber una inteligencia. Esa inteligencia pueden ser 3, 4 personas, 20, 30, no sé, 100, no sé. ¿Me entiendes? Eso lo vamos a saber. La historia toma su tiempo. Imagínate que hemos llegado a saber muchísimas cosas sobre la dictadura militar que no sabíamos anteriormente. Pero podíamos intuir que pasaba. Es decir, podíamos intuir y después probarlo es otra cosa. Se han sabido hace poco cosas de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Es decir, se siguen sabiendo cosas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora, yo creo que si va a haber nueva constitución, no la va a aprobar este gobierno. No va a alcanzar, va a ser el próximo. Y eso también puede generar una tensión en la próxima elección presidencial. Puede ser. Muy compleja. Y también puede ocurrir otra cosa. Desde que la primera asamblea nacional en Francia creó una constitución, se siguieron 11 constituciones. Es decir, tú haces una constitución y que impide que al año siguiente tengamos otro plebiscito, ¿me entiendes? La tendencia, yo he sido contrario a la constitución de 1980 porque es un régimen cívico-militar desde 1980, voté que no, por esa constitución, pero estoy en contra de cualquier cambio en la constitución porque lo que puede resultar de una nueva constitución es infinitamente peor que lo que tenemos hasta ahora reformado. Por lo tanto, a mí me parece. Mira, toda esta idea de que si estas movilizaciones, estos cambios pueden cambiar la historia, ese es un absurdo. Eso es como suponer de que las guerras cambian la historia. El conflicto agrava, pero no resuelve. El conflicto es como se llama, agudiza las condiciones que generaron el estallido, pero no lo resuelve. Y lo que caracteriza a nuestro mundo tardomoderno, esto no tiene nombre, el mundo que vivimos después el último nombre que se le ha dado a un periodo histórico es el de la posguerra, que va desde 1945 hasta la crisis del petróleo, 1973, por ahí, ¿no es cierto?
fines de los años 60, principios de los 70. Y de ahí en adelante no tenemos idea de cómo se llama este mundo. Los historiadores, ni Tony Judt, ni Eric Hobsbawm, ni nadie le ha dado un nombre a esto. Esto no tiene nombre. El fenómeno que estamos viendo tampoco tiene nombre. Y por lo tanto, y eso es una demostración, eso es una manifestación, eso es un ejemplo de lo confundido que estamos. En esas condiciones, cuando se está tan confundido, es preferible, Pascal decía, sentarse en una sala oscuras y repensarlo, y repensar qué es lo que uno está haciendo. Es decir, tomar una cierta responsabilidad, reflexionar críticamente, pero reflexionar críticamente incluso respecto de nuestra propia crítica. Yo aquí, la gente en realidad exige, demanda, demanda sus derechos. Yo le sugeriría que se haga la pregunta, y me parece que eso es lo que uno se desprende de la historia, ¿cuáles son los costos de ciertas demandas, exigencias? ¿Cuáles son los costos de derechos? El mundo perfecto en que está todo sincronizado, todos los derechos, no es real. Pareciera que hay se ha planteado muchas veces que hay un conflicto entre el derecho de libertad y el derecho de igualdad. Y esto es larga. No son necesariamente compatibles, igualdad y libertad. Entonces es fundamental definirse. Yo estoy por la libertad. No, yo estoy por la igualdad. Ahí eso es un avance. Pero sí me parece que es fundamental reconocer de que hay conflictos a ese nivel, que no existe el mundo perfecto. En 50 años más podemos estar discutiendo las mismas cosas que estamos discutiendo hoy día. Eso es una posibilidad. Cuando yo trabajo sobre el siglo XIX muchísimo, estoy trabajando últimamente mucho sobre el siglo XIX, y se parecen muchas cosas a las que estamos discutiendo hoy día. O bien podemos estar, por ejemplo, bajo un régimen totalitario, en que exista justicia social, por ejemplo, pero va a haber mucha gente que va a estar exigiendo y pidiendo libertad, porque es un régimen, ¿me entiendes? Totalitario. Entonces, ¿te das cuenta? La historia tiene la virtud de reconocer la complejidad. La historia sirve para pensar, pensar en función de variables del tiempo. Y el tiempo es de las cosas más misteriosas que pueden ocurrir en la historia. Bueno, Alfredo, parece que hay tiempo, es decir, hay tema para rato. Para rato. Y un tiempo, además que nos va a exceder a ti y a mí. Y probablemente nos va a faltar tiempo y capacidad de observación para fenómenos tan complejos. Pero hay que mirarlo con ojos abiertos y no temerlo. Ojo, oído, corazón, un poco de todo abierto, ¿no? De todo. Abrirse a todo eso, sí, por supuesto. Y potenciar. A mí no termina por llamarme la atención los ciegos que pueden ver mejor. Un Homero, sí. un Borges. Yo tenía un amigo que tuvo diabetes y me vendía libros, era historiador, Víctor Valenzuela, y me traía libros para venderme y era ciego. Tengo un alumno muy talentoso que tiene con problemas muy graves de vista. Los ciegos ven mejor. Por lo tanto, uno cree que, que uno no está viendo nada, y entonces hay que aceptar que uno no ve nada, y quizás ahí se abre perspectivas insospechables. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, Ezio.